La historia de Kellyanne Bates no comienza con un crimen, no comienza con una investigación policial, no comienza con una llamada de emergencia ni con una escena que aparezca en las noticias. Comienza años antes, de una forma tan cotidiana, tan aparentemente inofensiva, que nadie la reconoció como el inicio de una tragedia. En 1993, Kellyanne Bates tenía 14 años. A esa edad, la vida todavía se siente flexible. El futuro no parece definitivo. Las decisiones no se perciben como permanentes. Kelly era una adolescente tranquila, sensible, con una personalidad reservada. No buscaba problemas, no llamaba la atención. Era responsable para su edad, alguien en quien los adultos confiaban. Por eso, cuando aceptó cuidar a los hijos de unos conocidos, nadie lo vio como algo fuera de lo normal. Era solo una joven haciendo un favor, un trabajo ocasional, algo completamente común. Fue ahí donde conoció a James Patterson Smith. Él no era un familiar, no era un maestro, no era alguien encargado oficialmente de su cuidado. Era un hombre adulto, aproximadamente 30 años mayor que ella. Mientras Kelly tenía 14 años y apenas comenzaba a formar su identidad, Patterson ya había vivido décadas. Tenía experiencia, seguridad, autoridad. Sabía cómo hablar con adultos y sabía cómo observar a una adolescente sin que nadie lo notara. No hubo un acercamiento brusco, no hubo una señal inmediata de peligro. La relación no comenzó como una relación, comenzó como algo que parecía normal: conversaciones, presencia frecuente, una figura adulta que se mostraba amable, interesada, atenta. Para Kelly no había una razón clara para desconfiar. Él formaba parte del entorno. Estaba ahí. No parecía una amenaza. Y eso es precisamente lo que hace que este tipo de historias sean tan difíciles de detectar. El peligro no llega con violencia, llega con normalidad. Patterson no se presentó como alguien que quería algo de ella. Se presentó como alguien que la escuchaba, que la tomaba en serio, que la trataba como si fuera más madura de lo que realmente era. Y para una adolescente, eso puede sentirse como validación, como respeto, como importancia. Durante los meses siguientes, su presencia se volvió constante, no de una forma evidente, no de una manera que levantara sospechas inmediatas. Era gradual, calculada, silenciosa. Kelly seguía siendo una niña, pero él ya no la veía como tal. La manipulación no ocurrió de la noche a la mañana, ocurrió a lo largo de años. Patterson fue construyendo una dinámica en la que Kelly comenzó a confiar en él emocionalmente. Poco a poco, él se fue convirtiendo en alguien central en su mundo, en una figura que opinaba, aconsejaba, influía. No le habló de amor de inmediato. Primero le habló de comprensión, de confianza, de lo especial que era. Mientras tanto, la diferencia de edad, casi 3 décadas, permanecía ahí, invisible para algunos, incómoda para otros, pero rara vez confrontada, porque nada explícitamente malo parecía estar ocurriendo. No había denuncias, no había escenas públicas, no había pruebas visibles, pero la base ya estaba siendo construida. Kelly seguía creciendo, seguía yendo a la escuela, seguía siendo una adolescente, pero su mundo emocional comenzaba a girar en torno a alguien que tenía un poder enorme sobre ella, aunque todavía no fuera evidente. Con el tiempo, la relación cruzó una línea que nunca debió cruzarse. Patterson ya no era solo un adulto conocido. Se había convertido en alguien por quien Kelly sentía afecto, en alguien que había moldeado cuidadosamente sus emociones. Para cuando Kelly se graduó de la escuela, 2 años después, la dinámica ya estaba completamente establecida. Lo que había comenzado cuando ella era una joven se había transformado en una relación que, para ella, se sentía real, profunda, significativa. Y fue entonces cuando ocurrió el siguiente paso. Kellyanne Bates se mudó a vivir con James Patterson Smith. Para ella, no se sintió como una huida. No se sintió como una decisión peligrosa. Se sintió como una transición natural, como el siguiente capítulo de una historia que llevaba años construyéndose en silencio. Para quienes miraban desde afuera, la situación era inquietante, pero incluso entonces, no hubo una intervención decisiva, no hubo una acción que detuviera lo que ya estaba en marcha. La casa a la que Kelly se mudó no era especial. No parecía un lugar peligroso. Desde afuera, no había nada que indicara que algo estaba mal. Era solo otra casa más, otra puerta cerrada, otro espacio privado al que nadie más tenía acceso. Y es ahí donde muchas historias reales se vuelven invisibles, porque lo que ocurre detrás de puertas cerradas rara vez se ve, hasta que ya es demasiado tarde. Al principio, Kelly todavía mantenía contacto con el mundo exterior.
llamadas ocasionales, mensajes, visitas esporádicas. Pero algo había cambiado. Su voz ya no sonaba igual. Sus palabras eran más cuidadosas, como si midiera cada frase, como si ya no hablara solo por ella misma. Patterson reforzaba su papel. Se mostraba como alguien que la protegía, que sabía que era lo mejor para ella, que la alejaba de un mundo que, según él, no la entendía. Ese es el punto exacto donde el control se disfraza de amor. Con el paso del tiempo, Kelly empezó a desaparecer lentamente de la vida de quienes la conocían. No de forma abrupta, no como una desaparición que active alarmas. Era una ausencia progresiva, una reducción del contacto, un alejamiento que podía explicarse de muchas maneras, hasta que ya no podía explicarse de ninguna. Desde afuera, parecía una relación intensa. Desde adentro, algo peligroso estaba tomando forma. Nadie entró a esa casa para detenerlo. Nadie imaginó hasta dónde llegaría. Mientras tanto, Kellyanne Bates, que había conocido a ese hombre siendo apenas una joven, ahora vivía completamente bajo su influencia. Y aunque todavía nadie lo sabía, su mundo se había vuelto peligrosamente pequeño. Porque cuando una persona es aislada durante tanto tiempo, cuando el control se normaliza, cuando el miedo se confunde con dependencia, salir deja de parecer una opción. Kellyanne Bates estaba quedándose sola. Cuando Kellyanne Bates se mudó a la casa de James Patterson Smith, su vida no cambió de golpe. No hubo una transformación inmediata. No hubo un momento claro en el que pudiera decir, algo está mal. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan perturbadora. Porque el control no llegó como una orden, llegó como una rutina. Al principio la convivencia parecía estable. Kelly había terminado la escuela y estaba entrando en una nueva etapa de su vida. Para ella, mudarse con Patterson no se sentía como una renuncia, sino como un paso hacia la adultez. Había tomado una decisión por sí misma. Eso creía. Pero desde el primer día, la dinámica dentro de la casa no era igualitaria. Patterson tenía reglas. No siempre las decía en voz alta, pero estaban ahí. Opiniones sobre cómo debía vestirse, comentarios sobre a quién debía ver y a quién no, críticas disfrazadas de preocupación, todo presentado como consejo, nunca como imposición. Kelly empezó a ajustar su comportamiento para evitar conflictos. Algo tan simple como elegir la ropa correcta, decir las palabras adecuadas, no hacer demasiadas preguntas. Pequeñas concesiones que una por una fueron acumulándose. Ese es el mecanismo más peligroso del abuso psicológico. No se siente como violencia, se siente como adaptación. Patterson comenzó a aislarla del mundo exterior de forma progresiva. No le prohibía explícitamente ver a su familia o amigos. Simplemente hacía que fuera incómodo. Generaba discusiones después de cada visita, comentarios negativos, silencios prolongados. Kelly aprendió que mantener contacto con otras personas tenía un costo emocional. Y poco a poco, dejó de hacerlo. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas se acortaron. Las excusas comenzaron a repetirse. Desde afuera, nadie veía una emergencia. No había gritos públicos. No había denuncias. No había escenas visibles de violencia. Solo una joven que parecía haberse distanciado. Pero dentro de la casa, el ambiente estaba cambiando. Patterson empezó a controlar el espacio. ¿Quién entraba? ¿Quién salía? ¿Qué se decía? ¿Qué no? La casa dejó de sentirse como un hogar y empezó a sentirse como un territorio que no le pertenecía a Kelly. Ella ya no tenía privacidad real, ni autonomía. Cada desacuerdo se transformaba en un castigo emocional, frialdad, silencio, culpa. Kelly empezó a responsabilizarse por el estado de ánimo de Patterson. Si él estaba molesto, ella sentía que había hecho algo mal. Eso es manipulación en su forma más efectiva, cuando la víctima cree que el problema es ella. Con el tiempo, la relación dejó de ser una relación y se convirtió en una jerarquía. Patterson tomaba las decisiones. Kelly se adaptaba. Patterson establecía los límites. Kelly los obedecía. Y aún así, desde afuera, seguía pareciendo una relación privada entre dos personas adultas. Nadie veía lo que ocurría en el interior. Nadie veía cómo Kelly estaba siendo lentamente despojada de su identidad. Su mundo se redujo a esa casa, a esa rutina, a esa presencia constante. Patterson reforzaba la idea de que él era lo único que ella necesitaba, que el mundo exterior era peligroso, que su familia no la entendía, que nadie más se preocuparía por ella como él lo hacía. Ese mensaje, repetido una y otra vez, empezó a hacer efecto. Kelly comenzó a dudar de sí misma, de sus recuerdos, de sus emociones.
Y cuando una persona empieza a dudar de su propia percepción de la realidad, queda completamente vulnerable. Con el paso de los meses, el control psicológico comenzó a intensificarse. Las discusiones eran más frecuentes, las consecuencias más duras. La tensión dentro de la casa se volvió constante. Kelly caminaba con cuidado, midiendo cada gesto, cada palabra. Vivía en un estado permanente de alerta. A veces Patterson se mostraba afectuoso, amable, incluso arrepentido. Esos momentos reforzaban la confusión. Kelly quería creer que las cosas podían mejorar, que los momentos buenos eran la verdadera relación y los malos solo excepciones. Ese ciclo, tensión, castigo, calma, es uno de los patrones más comunes en relaciones abusivas, y es también lo que hace que sea tan difícil escapar. Kelly ya no tenía un lugar seguro al cual volver, ya no tenía independencia económica, ya no tenía una red de apoyo constante. Salir no parecía una opción real. Con el tiempo, su presencia en el mundo exterior se volvió casi inexistente. Para muchos simplemente había desaparecido de sus círculos, no oficialmente, no legalmente. Pero emocionalmente, socialmente, Kellyanne Bates ya no estaba. Dentro de la casa el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El control se transformaba en algo más agresivo. Las discusiones dejaban de ser solo verbales. El miedo empezó a ocupar un lugar central en su día a día. Pero incluso entonces, Kelly no pidió ayuda. Y no porque no la necesitara, sino porque había sido condicionada a creer que no la merecía. La relación ya no tenía equilibrio, ya no había reciprocidad. Había dominación, y cuando la dominación se normaliza, la violencia deja de sentirse como una ruptura y empieza a sentirse como parte de la vida. Para el mundo exterior, Kellyanne Bates seguía viva, seguía existiendo, pero dentro de esa casa, algo esencial estaba desapareciendo: su voz, su libertad, su capacidad de decidir. Y aunque nadie lo sabía todavía, la historia estaba avanzando hacia un punto en el que ya no habría marcha atrás. Porque el aislamiento había hecho su trabajo, el control estaba completo, y lo que vendría después ya no podría ocultarse por mucho tiempo. Hay un momento, en muchas historias reales, en el que la narrativa deja de avanzar lentamente y se quiebra. No es un instante exacto, no siempre puede señalarse en el calendario, pero quienes lo han vivido saben reconocerlo después. En el caso de Kellyanne Bates, ese momento llegó cuando el control psicológico ya no fue suficiente. Durante meses, quizá más, la violencia había existido de forma invisible, en palabras, en silencios, en miradas, en castigos emocionales. Pero dentro de aquella casa, algo comenzó a cambiar. La tensión ya no se resolvía con discusiones. La frustración ya no se descargaba con manipulación. El abuso cruzó una línea. Las discusiones se volvieron físicas. Al principio no eran golpes constantes, eran empujones, forcejeos, episodios aislados que luego eran seguidos por disculpas, explicaciones, promesas. Patterson alternaba entre la agresión y el arrepentimiento, un patrón que mantenía a Kelly atrapada en la confusión. Cada episodio dejaba una huella, no siempre visible, pero siempre presente. Kelly comenzó a vivir con miedo real, no solo miedo emocional, sino miedo corporal, miedo a moverse, miedo a hablar, miedo a provocar una reacción. Su mundo ya no se reducía solo a la casa, se reducía a una habitación, a un espacio cada vez más pequeño. Patterson intensificó el aislamiento. Kelly ya no salía, ya no recibía visitas, ya no tenía contacto regular con nadie fuera de esa casa. El control era absoluto. Y cuando el control es absoluto, no hay testigos. Con el tiempo, la violencia se volvió sistemática. No era producto de discusiones espontáneas. Era castigo, era dominación, era una demostración constante de poder. Kelly ya no era tratada como una pareja, ni siquiera como una persona con voluntad propia. Era alguien sobre quien se ejercía control total. El deterioro físico de Kelly fue evidente. Su cuerpo comenzó a mostrar señales claras de abuso prolongado, lesiones que no recibían atención médica, dolor constante, debilidad. Pero dentro de la casa no había ayuda, no había interrupciones, no había nadie que pudiera detener lo que estaba ocurriendo. El miedo se convirtió en rutina. Patterson no permitió que Kelly buscara ayuda, no permitió que saliera, no permitió que nadie la viera. La mantuvo aislada del mundo exterior de forma deliberada. Cada día que pasaba, la posibilidad de que alguien interviniera se hacía más pequeña. Kelly estaba atrapada. Y lo más inquietante es que esto no ocurrió en secreto absoluto. Ocurrió en una casa común, en una calle común, rodeada de vecinos que no sabían,
o no podían imaginar lo que estaba pasando. La violencia se prolongó en el tiempo. No fue un solo episodio, no fue un momento de pérdida de control. Fue una secuencia continua de abuso extremo que fue destruyendo lentamente el cuerpo y la mente de Kelly Ann Bates. En algún punto, su estado físico se volvió crítico. Kelly ya no podía defenderse, ya no podía huir, ya no podía pedir ayuda. Estaba completamente a merced de su agresor. La joven que había conocido a James Patterson Smith cuando era una adolescente, que había sido manipulada durante años, ahora estaba completamente indefensa. Y entonces, la violencia alcanzó su punto final. Kelly Ann Bates murió dentro de esa casa. No hubo una llamada inmediata a emergencias. No hubo un intento de auxilio. No hubo una búsqueda desesperada de ayuda. Su muerte no fue un accidente. Fue la consecuencia directa de un abuso prolongado, sistemático y extremo. Durante un tiempo, su cuerpo permaneció dentro de la vivienda. No hubo prisa. No hubo urgencia. La vida fuera de esas paredes continuó como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, una joven había perdido la vida en completo aislamiento. La puerta seguía cerrándose cada noche. La calle seguía en silencio. Los vecinos seguían con sus rutinas. Nadie sabía que Kelly Ann Bates ya no estaba viva. Pero el silencio no puede durar para siempre. Eventualmente, algo llamó la atención. Algo rompió la normalidad. Algo hizo que las autoridades llegaran a esa casa y cruzaran una puerta que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. Y lo que encontraron allí cambiaría esta historia para siempre. Porque una vez que la violencia dejó de ser invisible, ya no hubo forma de ocultarla. Cada hallazgo contaba una historia. Cada herida, cada fractura y cada marca revelaba un patrón de control absoluto, de abuso sistemático que había ido escalando con el tiempo. No se trataba de un accidente, ni de un momento de violencia impulsiva. La evidencia mostraba la intención, la planificación y la repetición. Mientras los forenses documentaban cada lesión, los detectives comenzaban a reconstruir cómo era la vida dentro de aquella casa. Los muebles bloqueaban ciertos espacios, las habitaciones estaban dispuestas de manera que restringían el movimiento, y Kelly había perdido contacto con amigos y familiares, aislándola completamente. Todo esto reforzaba lo que las lesiones ya indicaban.
No había escapatoria. No había ayuda externa. Y cada herida era parte de un patrón cuidadosamente controlado. Los investigadores cruzaron los hallazgos con los registros médicos, testimonios y la propia declaración de Patterson Smith. Cada inconsistencia en sus palabras chocaba con la evidencia física. Las quemaduras, las fracturas, los ojos mutilados y la sangre en todas partes no podían explicarse como un accidente. Era un caso extremo de tortura prolongada y control absoluto. El horror del hallazgo no estaba en la violencia gráfica, sino en la sistematicidad y la duración del abuso. Cada detalle, cada herida, cada marca en la casa y en el cuerpo de Kelly contaba una historia de manipulación, aislamiento y dolor continuado. Esta evidencia fue crucial. Mostraba que Patterson Smith no solo había matado a Kelly, sino que la había sometido a un patrón prolongado de tortura física y emocional. Cuando los oficiales cerraron la investigación en la casa, el caso ya estaba completamente documentado. Cada herida, cada evidencia y cada testimonio sería esencial para el juicio que definiría la justicia para Kelly Ann Bates. Cuando los investigadores cerraron la escena de la casa de Furnival Road, los documentos, fotografías, reportes forenses y testimonios formaban un expediente abrumador. Cada una de las más de 150 lesiones en el cuerpo de Kelly Ann Bates, muchas en distintas etapas de curación, evidenciaba un patrón sostenido de abuso y tortura prolongada. Kelly Ann tenía 17 años cuando murió, todavía una adolescente, vulnerable y aislada, víctima de la manipulación y violencia de alguien mucho mayor y con un historial de abuso. La fiscalía presentó un caso meticuloso, fotografías de la casa, reportes médicos, testimonios de vecinos y expertos en abuso doméstico mostraban un patrón deliberado de control, coerción y violencia que había culminado en su muerte. Durante el juicio, James Patterson Smith intentó desviar la culpa. Alegó que Kelly Ann se había lesionado a sí misma, que lo provocaba y lo desafiaba, e incluso insinuó que ella había buscado la confrontación. Sin embargo, estas afirmaciones fueron rápidamente desacreditadas. La magnitud, la sistematicidad de las lesiones y la evidencia de desnutrición y aislamiento demostraban que no había sido autolesión ni un accidente, sino abuso prolongado y deliberado. El historial de Patterson Smith fue presentado para mostrar un patrón de conducta. Investigadores describieron que había mantenido relaciones con otras chicas jóvenes, muchas de la edad de Kelly Ann, en las que se evidenciaba manipulación, coerción y violencia física. Esto no fue un caso aislado. Reflejaba un comportamiento sistemático de control y abuso hacia chicas jóvenes. Los forenses reforzaron la narrativa de la fiscalía. Cada herida, evidenciada por agua caliente y plancha, lesiones, manipulaciones parciales y daño ocular, fue documentada. Los expertos explicaron cómo estas lesiones no podían ser accidentales ni resultado de provocaciones de la víctima. La combinación de violencia física, privación de alimentos y agua, inmovilización y aislamiento físico y psicológico mostraba un patrón de violencia prolongada, que culminó en la muerte de Kelly Ann a los 17 años. El jurado pudo reconstruir, a través de la evidencia, cómo Patterson Smith había manipulado, aislado y manipulado a Kelly de manera sistemática. Las imágenes de la casa, las marcas de sangre, los registros médicos y los informes forenses reflejaban un nivel de violencia extremo, metódico y sostenido en el tiempo. Finalmente, el veredicto fue culpable de asesinato. La sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, reflejando la gravedad, premeditación y el patrón prolongado de violencia que definió este caso. Para la familia de Kelly Ann, la sentencia no podía devolverle la vida, pero sí validó la verdad de su sufrimiento y la magnitud del crimen. Este caso continúa siendo un referente en criminología sobre violencia prolongada y homicidio premeditado, recordando la necesidad de reconocer y actuar frente a patrones de violencia doméstica y control extremo antes de que terminen en tragedia. La historia de Kelly Ann Bates, una adolescente de 17 años, sigue siendo un recordatorio sombrío de cómo la manipulación, el aislamiento y la violencia prolongada pueden acabar con la vida de una joven inocente. El juicio cerró un capítulo judicial, pero la reflexión permanece. La vulnerabilidad de Kelly Ann y la brutalidad de Patterson Smith nos obligan a estar atentos a los signos de violencia, a intervenir y a buscar justicia antes de que el control absoluto y la violencia prolongada destruyan más vidas. La historia de Kelly Ann Bates no es solo un caso de violencia extrema. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida cuando el control y el abuso se ocultan detrás de puertas cerradas. Cada una de las heridas,
Cada marca de manipulación y cada señal ignorada son una advertencia para todos. La violencia prolongada deja cicatrices invisibles que pueden terminar en tragedia si no se detecta a tiempo. Hoy, al recordar a Kellyanne, entendemos que su sufrimiento nos obliga a prestar atención, a escuchar, a actuar y a proteger a quienes podrían estar en silencio, atrapados en una situación similar. Su historia sigue viva para educarnos, para concienciar y para que la justicia y la prevención sean más efectivas. Si te impactó la historia de Kellyanne Bates, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando historias reales de crímenes, investigaciones y justicia, siempre con un enfoque documental y respetuoso. Y cuéntanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Conoces otros casos que deberían ser recordados? Tu voz es importante para mantener viva la memoria de las víctimas y la conciencia sobre estos temas.